La ponencia la va a impartir Alberto Valle Álvarez, es ingeniero de montes, especialista en análisis ambiental de proyectos y obras y de planes y actuaciones territoriales. Él tiene una consultora de servicios ambientales. El título, no sé si se desviará mucho, es Las carreteras y el paisaje. A ver, ahora, perfecto. Es que me han dicho que si me lo acerco mucho retumba la sala y os queréis un poco sordos. Bueno, pues muchas gracias a la organización por haberme llamado para contar un proyecto muy concreto desde una perspectiva sectorial aplicada al ámbito del paisaje, pero bueno, que yo creo que puede ser interesante para completar esa visión multidisciplinar que en las ponencias de esta jornada pues se está haciendo. Y efectivamente voy a hablar de carreteras y paisaje, pero desde una óptica un poco distinta, porque lo que voy a presentar es un proyecto que ya tiene bastantes años. Yo cuando he estado revisando digo, madre mía, lo que ha pasado de tiempo. Y que en su momento fue bastante novedoso a la escala del trabajo. Tampoco pretendía ser un tema de una tesis doctoral enorme, pero que bueno, aportó o intentaba aportar un instrumento de trabajo con un encuadre que deriva exclusivamente o básicamente de la legislación de carreteras, ¿vale? Que ya de por sí es un poco raro, porque normalmente el tema de los estudios de paisaje, quizás por un poco de inercia, siempre se asocia a que el paisaje lo estudian, pues digamos, una serie de disciplinas más medioambientales, o incluso el propio mundo de la arquitectura, bueno, la ingeniería ambiental, la ingeniería de montes. Pero en este caso el que va a analizar el paisaje y aportar una valoración es una administración, en este caso, pero que es la que se dedica a ejecutar carreteras que normalmente suelen ser unos generadores de impacto sobre el propio paisaje. ¿Y por qué se hizo esta aproximación? Bueno, pues se hizo porque la Ley de Carreteras de Cantabria, que ya también tiene sus años, creo que dentro de poco van a intentar actualizarla o algo así, me han comentado, prevé una serie de figuras dentro de las carreteras, que son carreteras de especial protección. O sea, no todas las carreteras regionales tienen la misma categoría y, aparte de una clasificación por criterios puramente viarios o de capacidad de carga, existe una previsión de que haya carreteras que, por sus valores ambientales o por los valores de las zonas por las que atraviesan, tengan una valoración, una clasificación especial. Bueno, eso era una cosa que en el año 96, yo por lo menos, a mí no me consta que estuviera recogida en ninguna ley de carreteras autonómica. Eso fue una aportación, bueno, pues ahí estaba. Efectivamente, luego hay unas normativas en su momento urbanísticas, pero lo que me interesa destacar es que existe y sigue existiendo, porque en su momento se aprobó y sigue vigente, un decreto autonómico que es el 61/2004. Este decreto es también una rareza jurídica en el mundo de la normativa de carreteras, porque desarrolla con bastante detalle el régimen de gestión y de protección del paisaje y de la propia carretera de un tipo muy concreto, que son las carreteras de especial protección ecológica y paisajística, ¿vale? Es decir, esas carreteras que la Ley de Cantabria identificaba de forma general en distintas tipologías, en el año 2004 se aprueba un decreto que regula cómo gestionar esas carreteras para evitar que la propia gestión genere daños en el medio ambiente. Habla de buenas prácticas ambientales, de instrucciones técnicas de buenas prácticas, en fin, se desarrollan muchas cosas. Y legalmente conecta este trabajo en ese decreto. Es un decreto que sigue vigente y que además tiene una cosa interesante, que es que amplía el régimen de evaluación de impacto ambiental más allá de la normativa básica estatal y autonómica, porque incluye la obligación de hacer unos estudios ambientales, incluso en aquellos supuestos en que la obra que se vaya a hacer en esas carreteras no alcance el umbral que marca la legislación básica de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, pues digamos que el órgano autonómico de carreteras incrementaba el propio nivel de exigencia en los estudios ambientales, en sus propias carreteras y en particular en el paisaje. Bueno, pues con este contexto, bien, ahí se ve un poquito el esquema, no sabía si se iba a ver.
Bueno, la ponencia he dejado un PDF completa de la ponencia, si luego me imagino que la organización la colgará en algún sitio o si no, bueno, pues me la pedís y yo os la mando. Bueno, pues aquí tenéis todos los tipos de carreteras de especial protección que prevé la ley. Hay 4 tipos principales, por volumen de inversión, por tráfico, y me interesa la que aparece ahí marcada de condiciones medioambientales. Y dentro de esas carreteras de especial protección por razones medioambientales aparecen unas singulares por razones ecológicas y paisajísticas, ¿vale? Bueno, pues hay un listado de carreteras importante en Cantabria, un montón de ellas, que os animo a que veáis el decreto, que forman parte de ese catálogo de carreteras de especial protección y carreteras singulares por razones ecológicas y paisajísticas. Básicamente son todas las carreteras que atraviesan o colindan con cualquier espacio natural protegido de Cantabria, que tenemos una superficie muy grande de espacios naturales protegidos, y muchas veces las carreteras o los atraviesan o los delimitan. Bueno, pues ese conjunto de carreteras, que son muchos kilómetros, forman parte de esa figura de especial protección, que están obligadas a tener una serie de medidas y una serie de estudios a hacer. Un momentito, avanzamos aquí. Vale. Bueno, a nivel de requisitos legales no me voy a detener mucho aquí. Sí, una referencia a lo que en su momento se hablaba del Plan de Ordenación del Plan Regional de Ordenación del Territorio, del PROT. Bueno, ya se habla en ese documento, en esos borradores que había en ese momento, de una serie de criterios de interés de por qué hay que proteger el paisaje. Yo creo que eso se ha analizado en las ponencias anteriores y, bueno, no vamos a entrar en ello con más detalle. Y en el ámbito del decreto 61/2004 que os comentaba, aquí se formaliza y se sintetizan cuáles van a ser esas carreteras, cuáles son las medidas de protección y qué instrumentos debe la Administración poner en marcha para garantizar su gestión, ¿vale? Me consta que a raíz de esta figura, en algunos casos de evaluación de impacto ambiental de carreteras, se han incorporado esos criterios en distintos proyectos o estudios de impacto ambiental, con lo cual, bueno, pues algún tipo de utilidad entiendo que ha podido tener de carácter práctico. Bueno, hay una serie de documentos, como las Atlas de los Paisajes de España. Hay que tener en cuenta que cuando se hace este estudio no existía en Cantabria, por lo menos no existía como existe ahora, un estudio de paisaje digamos, más o menos actualizado o detallado. Sí que existían estudios previos con bastante tiempo hechos anteriormente, pero bueno, no disponíamos de una cartografía de paisaje que pudiéramos gestionar pues, para el día a día de las actividades. Bien, y bueno, el Convenio Europeo del Paisaje, todos lo conocéis, pues que dice que es importante tener en cuenta el paisaje, y me interesa destacar la definición de paisaje en lo que se refiere a la manera de percibirse por la población. Es decir, las definiciones de paisaje, bueno, pues hay muchas definiciones de paisaje, pero el Convenio Europeo del Paisaje destaca la parte en la que es percibida por el observador, ¿vale? Y precisamente por eso se hace este trabajo, porque vamos a centrarnos en el paisaje que se ve desde las carreteras. Bien. Bueno, pues realmente a partir de esa normativa y con esas obligaciones de analizar el paisaje percibido, pues lo que se quería, el objetivo es muy sencillo, es decir, la mayor parte de la población conoce el paisaje desde el coche, aunque hay mucha gente que camina por el campo y hace, en fin, una serie de actividades. Pero la inmensa mayoría, entre los cuales yo me incluyo, yo conozco España de arriba abajo desde la autovía. O sea, me cojo el coche, me voy a Málaga y voy viendo el paisaje. Hombre, cuando puedo parar aprovecho. Pero en el día a día, la gente, por lo menos de las grandes ciudades, de las grandes capitales y muchos de los que estáis aquí, hay una gran parte del paisaje que conocéis, que si os preguntan podéis decir, que deriva de lo que veis desde la carretera. ¿Vale? Desde los infinitos tipos de carreteras, no estamos hablando solamente de las grandes vías, puede ser una carretera pequeñita que sube, no sé, la carretera de Potes o el desfiladero de la Ermida, que ahora está ahí en plena actualidad. ¿Cómo conocéis el desfiladero de la Ermida? Pues desde la carretera, la mayoría de la población. Y entonces lo que queríamos era ver cómo era el paisaje de Cantabria desde la carretera. Bien, bueno, pues el hecho de que la red de carreteras de Cantabria es una red muy densa, que tiene prácticamente ramificaciones por todo el territorio,
No es así en otras autonomías que tienen una configuración de población y de urbanismo y de redes de comunicación distinta, que dejan el territorio grandes superficies libres. Aquí prácticamente en todos los valles hay una carretera, en todas las cabeceras hay una carretera, aunque sea una carretera municipal. Entonces, con el criterio de eficiencia de recursos, porque claro, estudiar el paisaje en una comunidad autónoma puede suponer una inversión muy grande de recursos, pero desde la carretera nosotros éramos capaces de abarcar la gran mayoría del territorio. Si hiciéramos las cuencas visuales completas desde todos los puntos kilométricos de todas las carreteras de Cantabria, prácticamente se ve todo el territorio de Cantabria en distintas configuraciones. Bueno, pues con ese objetivo de analizar la carretera, el paisaje desde las carreteras, que cubrimos la mayor parte del territorio y la mayor parte de la población, pues nace este trabajo. Bueno, luego entraremos un poquito en cómo se hizo el trabajo, pero bueno, aquí vienen, os adelanto unas pequeñas conclusiones porque, bueno, pues el trabajo la verdad fue una locura, cómo se enfocó. Pero bueno, básicamente lo que hemos generado, lo que se generó en ese momento fue una cartografía completa a escala 1:25.000 de todo el paisaje percibido desde todas las carreteras ida y vuelta, que ahora veremos qué quiere decir eso de ida y vuelta. El sistema de trabajo se basó en un sistema de información geográfica con unas singularidades, pero bueno, al final lo que hay es una base de datos accesible desde cualquier plataforma SIG, donde si pinchamos en una carretera nos va a decir la información de cómo es el paisaje que se ve desde esa carretera. Claro, eso puede tener interés desde el punto de vista de la protección de ese paisaje. Es decir, si quisiéramos hacer una intervención, una modificación de esa carretera, un acondicionamiento o una ampliación, una duplicación de calzada, en fin, lo que fuera, y sabemos que hay un tramo que tiene unas vistas excepcionales, un paisaje excepcional, nos permitiría acotar mucho ese análisis de la actuación en esos tramos que son potencialmente más delicados, en términos paisajísticos y normalmente también en términos ecológicos, porque hay una alta, digamos, simbiosis entre valor paisajístico alto y valor ecológico alto, normalmente. Estoy hablando de paisajes abiertos, de paisajes naturales, es decir, que normalmente cuando vemos un río, unas marismas, unas montañas, eso tiene intrínsecamente además un valor ecológico que va de la mano, ¿vale? Bueno, pues esa era un poco la idea, generar esa cartografía 1:25.000, que es una cartografía muy ambiciosa en lo que es planificación territorial. Hombre, hay comunidades autónomas que tienen cartografías unos 10.000, pero bueno, en ese momento no existía en Cantabria nada que fuese 1:25.000 en paisaje. Bueno, desde el punto de vista del estudio paisajístico, se aprovechó la experiencia que ya hay en estudios de paisaje más clásicos para definir qué variables íbamos a medir, cómo las íbamos a valorar, para intentar acotar el grado de subjetividad que tiene todo este tipo de análisis y además hacerlo de una forma transparente y abierta para que si alguien no estaba de acuerdo, dentro del grupo de técnicos que iban a participar, pues pudiera decir exactamente, mira, no estoy de acuerdo en esta variable o en esta ponderación, que es la que a mí me interesa matizar. Bien. Bueno, pues los parámetros que se tuvieron en cuenta, estos os sonarán de los proyectos que hayáis visto o sencillamente de lo que puede ser un análisis de paisaje normal, pues los planos visuales, la forma, el color, la textura y una serie de hipótesis que teníamos que adaptar a nuestra realidad territorial. Vale. Bueno, pues después de darle muchas vueltas al tema, aquí participó un grupo amplio de profesionales, aunque luego en la materialización de la toma de datos, bueno, fuimos un equipo más pequeño, pero inicialmente lo que considerábamos es que la unión del relieve en su sentido amplio y de los usos del suelo de ese territorio, esa combinación generaba prácticamente una matriz de posibilidades, de cosas que íbamos a encontrarnos cuando vamos por la carretera viendo, ¿vale? Se podía aproximar el paisaje a otro tipo de análisis, pero inicialmente entendíamos que, también partiendo de otros estudios previos que se habían hecho en Cantabria de temas de paisaje, la combinación en sentido amplio de relieves, que ahora veremos cuáles eran las formas de relieve, y usos del suelo, todo ese cruce de posibilidades, nos daban unas unidades sobre las que podíamos trabajar con el suficientemente detalle para esa escala 25.000. Quiere decir que puede haber unidades que tuviesen más sentido en un 50.000 o en un 100.000
y otras que tuviesen sentido en un 5000, pero en la escala 25.000, el tamaño de nuestro punto de referencia, con esta combinación nos era bastante práctico y a pesar de todo salieron un montón de unidades. Bueno, pues la estructura de trabajo, nos reunimos un grupo de gente, esto estaba desarrollado desde la Consejería de Obras Públicas, de la Dirección General de Carreteras. Bueno, pues definimos unas unidades de paisaje a través de una mezcla de geomorfología, usos del suelo. Bueno, no hay más problema porque ese tipo de definiciones ya existían. Bien, entonces, pues para poner algunos ejemplos sencillos que nos puedan situar en lo que os voy a exponer posteriormente, bueno, pues teníamos más o menos unos usos del suelo que los grandes grupos podían ser usos forestales en sentido estricto, usos agrícolas, más o menos residenciales, industriales. Y entre esta gama, pues todos los tipos de posibilidades y de transiciones. Es decir, esto pueden ser 4 casos extremos. La realidad es que normalmente existen situaciones de mucho más tránsito entre mezclas residenciales, forestales, agrícolas y demás. Pero bueno, con estas imágenes os quedáis, es decir, usos del suelo es una de las variables y todos los tipos de usos del suelo que podemos encontrarnos. Bien, usos del suelo teníamos 25 unidades, ese número que aparece en paréntesis, ese número de unidades que definimos, por acotar un poco, teníamos 25 tipos de usos del suelo bastante razonados que podían predominar en mayor o menor medida. A nivel de relieve se definieron 18 tipos de relieves, ¿vale? Aquí tenéis pues, algunos ejemplos, pues, no sé, sierras y montañas, relieves más montañosos, zonas de embalses que tienen su propio relieve, las propias gargantas o desfiladeros. Bueno, pues sobre esto 18 tipos. Podríamos perfectamente haber hecho 22 o 14, pero bueno, al final en esos procesos de bucle del equipo multidisciplinar bien, llegamos a ese consenso. Yo creo que era bastante aproximado para lo que nos íbamos a encontrar después. Bien, bueno, pues la combinación de todo ese tipo de cosas nos daba un número de unidades de trabajo reales de 165. Había combinaciones, como podéis comprender, que eran imposibles, ¿no? Si cruzamos todos los tipos de usos del suelo con los relieves, había usos que no se podían dar en un determinado relieve. Es decir, no sé, pues un uso de pesca, si no estamos en un relieve marítimo, no, es decir, en Picos de Europa no lo vamos a encontrar. Pero bueno, después de hacer ese filtrado y demás, y aunque el objetivo era intentar hacer un trabajo práctico por el propio resultado y por la propia ejecución y que se pudiese actualizar de forma rápida, así todo nos encontramos con 165 unidades, que no está nada mal para un trabajo de este estilo. Bien, una vez que teníamos las unidades, lo que nos podíamos encontrar en esas unidades podían estar a su vez modulados por una serie de condicionantes positivos o negativos. Es decir, eso que veíamos podía estar reforzado a favor o penalizado. Y bueno, pues esto forma parte de lo que es la psicología del paisaje, más que nada. Es decir, en principio, de forma habitual, pues cuando uno ve un paisaje en que hay formas de agua, hay vegetación, en fin, se ve el horizonte, este tipo de cosas, pues como que le da más valor. Es una percepción estética más agradable. En los negativos estaríamos en otra banda, es decir, pues si vemos vertederos, unas canteras, unos escombros, pues eso normalmente a la gente no le gusta. Luego hay gente un poco especial que le puede gustar, no sé, los molinos eólicos y le parece un paisaje precioso. Pero bueno, sin entrar en mayores conflictos, porque no se pretendía redefinir la psicología del paisaje, sino aprovechar lo que estaba publicado y más o menos consensuado e incorporarlo al estudio singular que sí que era novedoso del tema de las carreteras. Bien, pues esos condicionantes los teníamos que tener en cuenta. Y aquí teníamos, no creo que se vea mucho, pero bueno, básicamente es para que veáis la matriz que hay debajo de ese sistema de información geográfica, ¿vale? Nuestras combinaciones de usos del suelo, aparecen ahí un montón de usos, tipos de arbolado, monte, arbolado bajo, eso, en fin, o temas de terrazgos, temas de aprovechamientos mixtos y las distintas unidades paisajísticas asociadas al relieve, y la combinación de ellas son esas celdas grises, que quiere decir que ahí había una interacción suficientemente relevante a esa escala 25.000. Esto hubo que repetirlo varias veces y hablarlo con más gente de otras disciplinas, pues para verificar que efectivamente había unidades que tenían sentido y otras que no tenían. Bueno. Bien, un poco más de metodología.
a partir de esas variables, los condicionantes positivos y negativos y las distintas unidades que teníamos, de las distintas formas de aproximarse al paisaje, una de las más habituales es analizar por un lado la calidad y por otro lado la visibilidad, ¿vale? Hay más elementos que van a intervenir en el paisaje, pero nosotros consideramos que con estos dos y lo que integran, porque estos en el fondo son variables integradoras, que detrás de esto hay bastante información, nos definían la mayor parte de lo que es la interpretación del paisaje, ¿vale? Y la combinación de cómo combinásemos la calidad de lo que vemos y cuánto vemos de eso, esa visibilidad, nos definiría, de alguna manera, el valor final del paisaje. Bueno, pues definimos unos rangos. Aquí es donde más se le puede dar vuelta al trabajo y donde más se puede afinar arriba o abajo, porque evidentemente según cómo sean los rangos, los resultados que nos vamos a encontrar cambiarán. Y luego hay una formulita que ahora vamos a ver, que también tiene la gracia de que si tocamos un poco, pues podemos cambiar el resultado. Entonces podemos hacer un poco de magia, decimos, cambio el factor, a ver qué pasa. Pero lo que está claro es que lo excepcional a lo mejor pasa a alto, pero nunca va a pasar abajo. Es decir, cuando estamos jugando con elementos de calidad y elementos de visibilidad y más o menos objetivados por la realidad de lo que uno ve y percibe y de cómo está configurado, evidentemente entre una categoría y otra puede haber cambios, pero es muy difícil que haya cambios drásticos de 2 o 3 niveles. Entonces, bueno, nosotros definimos esas 5 niveles: mínimo, bajo, medio, alto y excepcional, en función del valor del paisaje, que ahora veremos de dónde sale, y que en el fondo deriva esta formulación y este tipo de diferenciación, bueno, ya estaba publicado en otros trabajos, o sea que decir que excepcional es 10, bueno, estamos acostumbrados a trabajar en base 10, 10 es sobresaliente, pues vale, pues 10 no es lo máximo, y un 2 es un suspenso redondo, pues nadie lo va a discutir. Lo complicado es saber por qué vale 10, por qué le asignamos 10 o 7,5. Pero bueno, la definición de qué es un paisaje excepcional, acantilados, playas, estuarios, esto es lo que digamos, el corpus del conocimiento del paisaje da por válido y nadie nos lo discute. Bien. A nivel de visibilidad, la visibilidad también se podría analizar sobre una escala de 10. Diferenciamos también 5 tipos de visibilidades, donde 10 es el paisaje panorámico, o sea, te subes a Picos de Europa y ves toda la región, eso es un paisaje maravilloso. A nivel de visibilidad es lo más de lo más, pues 10. Y si vemos menos de 100 metros, pues 0,5, coño, es que no ves nada. O sea, estás así a nivel de paisaje, en la escala que estamos hablando, que es paisaje territorial. Aquí, si estuviésemos aquí analizando la escena visual que vemos aquí, cambia la escala. Pero en una escala 25.000, 100 metros es lo mínimo que podemos discriminar nosotros. Entonces, bueno, pues ya tenemos una escala de 10 de calidad y una escala de 10 de visibilidad. Sabemos que hay 165, creo que eran unidades de paisaje, y que hay condicionantes positivos y negativos, más o menos asumidos. Todavía no hemos montado en el coche para ver la carretera, ¿vale? Estamos definiendo qué elementos necesitamos medir para poder llegar a esos planos 25.000. Bueno, pues desarrollamos una fórmula, una de las millones de fórmulas que hay, ¿vale? Si yo hubiese tenido tiempo y no, en fin, pues me hubiera dedicado a ver qué pasaba con los mismos resultados, pero cambiando la fórmula, teniendo la información del territorio en la misma base de datos. Hicimos algunas pruebas, evidentemente esto no salió en la primera, y la fórmula es absolutamente sencilla, ¿vale? Esta es el paisaje, es un producto de la visibilidad por un factor, que es A, y la calidad del paisaje por otro factor. Y lo dividimos entre 2, pues porque queríamos que cuadrase entre 0 y 10, ¿vale? Es decir, aquí se buscó un algoritmo que respondiese a lo que los expertos entendían que eran las cosas. Es decir, se hizo un mapeo de una serie de situaciones, de unidades de paisaje, y dijimos, vamos a ver, esto es un 10, esto es un 8, esto es un 7. Necesitamos una formulación que cuando la alimentemos llegue a esa realidad. Porque el objetivo del trabajo no era inventarse el paisaje, la valoración, sino conseguir información del paisaje, dando por hecho que las variables ya estaban consensuadas. No teníamos un mapa de paisaje.
Entonces, si uno considera que la visibilidad debe pesar más que la calidad o que la calidad, no sé, debe puntuarse de otra forma, entonces está entrando en un nivel previo a lo que es el trabajo que hicimos. Es en un nivel del estudio de las metodologías y de las formulaciones. Pero dando por hecho que la calidad y la visibilidad intervienen en el valor del paisaje, pues lo que hicimos fue esa fórmula. Con una curiosidad, que es que o sea, el factor que multiplica a la visibilidad podía valer como mucho 0,8 y la calidad 1,2. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente, si hablásemos de porcentaje, la visibilidad como mucho pesaba el 80% del valor del paisaje. Y en cambio la calidad iba en un 120%. Es decir, aunque entendíamos que la visibilidad y la calidad configuran el valor final del paisaje, pues los que participamos en su momento y las publicaciones que revisamos y bueno, pues lo que estuvimos analizando, al final era más importante la propia calidad, aunque se viera poco, ¿vale? Evidentemente, si hay mucha calidad y se ve muchísimo, pues todo ayuda, pero hay un caso que ahora veremos que es qué pasa cuando la visibilidad es muy, muy baja y la calidad es muy alta. Si tuviesen los dos un peso parecido, podríamos condenar ese paisaje, aunque fuese un paisaje, y el caso típico puede ser el desfiladero de la Ermida. Vamos encajonados, tenemos muy poca visibilidad, pero la calidad es excepcional. Entonces, la fórmula tenía que funcionar automáticamente en cualquier situación, que es la gracia del asunto, que por eso el trabajo se pudo hacer, porque se automatizó el resultado. Entonces, necesitábamos que funcionase en aquellos casos absolutamente claros y, digamos, no discutidos por nadie, en que la calidad era altísima y el paisaje era evidentemente una joya cuando la visibilidad era muy baja, ¿vale? Y por eso tiene esa doble ponderación y no es exactamente igual. Y al final, combinando esas puntuaciones, aquí tenemos una matriz donde tenemos los valores de visibilidad arriba, los valores de calidad abajo y el resultado, que además lleva un color asociado a qué pasa cuando multiplicamos, por ejemplo, una calidad mínima con una visibilidad mínima, arriba a la izquierda, pues que sale una porquería de paisaje, sale un valor 0,2. Entonces, digamos que el gris oscuro es el paisaje peor, ¿vale?, entre comillas, y el naranja es el paisaje mejor. Pero observamos que cuando la calidad es excepcional, siempre sale un paisaje de color naranja, es decir, siempre estamos en la máxima categoría. Eso es porque la fórmula fuerza que incluso en visibilidades muy bajas la calidad es la que manda, ¿vale? Bueno, esto eran ponderaciones y ajustes. Bueno, alguien puede interpretar y decir, bueno, lo que estáis es haciendo ahí un manejo un poco, en fin, no sé, ilegal, ¿no? Bueno, de lo que se trata es de que las matemáticas den un resultado que tenga sentido en la realidad. Es decir, las matemáticas podemos buscarnos un algoritmo poliédrico, polinomios de grado 12, ya, pero si me dice que el desfiladero de la Ermida tiene un paisaje malo, esa fórmula será matemáticamente preciosa, pero es un absurdo en la realidad. Por eso es tan importante el papel de los expertos, de la gente que domina la materia y que decimos, este es un paisaje objetivamente valioso. Este otro paisaje no es tan valioso. Y esa realidad, el instrumento matemático me tiene que ayudar a cuando me enfrento a un análisis territorial a discriminarlo. Así todo, entre categorías siempre existe la posibilidad de redefinir y volver a evaluar. Y por supuesto, esto vale para este tipo de trabajos, pero si estuviésemos analizando un tipo de paisaje muy concreto, un paisaje industrial o un paisaje urbano, perfectamente se podía recambiar esto, ajustarlo y que luego hacer, por ejemplo, un estudio del paisaje de las calles de Madrid, en vez de llevarnos 2 años, lo pudiéramos resolver en 2 meses, ¿vale? Que es un poco la gracia de esto. Bueno, pues la combinación aplicada a esos relieves, a esas unidades del paisaje, metiéndole las distintas posibilidades de visibilidad, calidad, nos daban ya una previsión de por dónde iban a ser los resultados. Es decir, ahí tenemos todas nuestras unidades con los valores que deberían salir en la realidad. Es decir, una unidad de esas 125, pues las unidades de paisajes degradados, industriales, todos esos tendrían que salir con paisajes con valores bajos. Y efectivamente, cuando metíamos en la fórmula teórica, todavía sin salir al campo, este tipo de operaciones, nos salía una realidad que cuadraba con lo que entendíamos que tenía que ser,
¿vale? Es decir, estábamos haciendo un experimento de laboratorio para luego lanzarlo a la realidad a escala 1:1 a ver qué pasaba. Y entonces ya estamos viendo que nuestra matriz, que antes era una matriz plana, es decir, toda la información estaba en el mismo rango, ya empieza a destacarse. Va a haber cosas más interesantes paisajísticamente que otras. Bueno, pues lo más complicado después de esto, que llevó su tiempo, fue el cómo íbamos a ejecutarlo en la carretera. Os adelanto aquí a la izquierda el resultado que obtuvimos, luego lo volveré a recordar al final, pero es para que os deis una cuenta de la magnitud del trabajo que se hizo y se pudo hacer relativamente con muy pocos medios y a un coste muy pequeño. Recorrimos 29.000 kilómetros, que es mucho más de lo que es la red de carreteras porque se analizaba ida y vuelta a cada carretera, ¿vale? Y digamos que era la percepción del copiloto. El conductor va mirando para adelante, él no puede demasiado percibir el paisaje o nos la damos. Entonces era la percepción del copiloto medio, que se aburra un poco y le dé por mirar. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque era también la altura del copiloto en un coche. Si fuésemos en autobús, a lo mejor cambiaba esto, ¿vale? Pero luego veréis por qué puede cambiar. Entonces, metimos los kilómetros de las carreteras de Cantabria, recorrimos 29.000 kilómetros, a veces hubo que repetir, porque claro, si te pone a llover, en fin, pues hay que repetir, ¿vale? Y tomamos 95.753 fotos, que estarán archivadas en un servidor, no sé, ocupará una barbaridad. Fotos a 90 grados, luego veréis una imagen de cómo teníamos implementado el sistema. Es decir, había una cámara, aparte que iba una persona observando y tomando datos, cada 5 segundos iba una foto, ¿vale? Perpendicular al sentido de avance. Decidimos que era perpendicular, alguien podría haber dicho, ¿y si la ponemos a 45 grados? Pues se puede hacer, pero definimos perpendicular. Y todas las carreteras de Cantabria, cuando combinamos visibilidad, calidad y las distintas unidades, se generaron, gracias al sistema informático, luego pulido por el observador, pero al final se generaron 6.757 sectores. ¿Vale? Es decir, todas las carreteras de Cantabria están troceadas en 6.700 cachitos y cada cachito refleja un paisaje. La unión de esos cachitos nos dará en cada carretera los paisajes y su valoración. Y bueno, los 62 planos de escala 95.000. Bueno, lo de la derecha es un poco un sistema básico de trabajo, es decir, tenemos una cartografía digital, yo no soy, pero bien, y una aplicación informática que hubo que definir, ahora me imagino que sería más fácil porque todo esto avanza mucho. Bueno, pues cogimos la cartografía de la red de carreteras de Cantabria, un sistema de proyección y tuvimos una cosa que parece tonta, pero las carreteras de la cartografía de la red de carreteras de Cantabria, cada carretera no era una línea única, era un lío de puntos y cachitos y tramitos y bueno, hubo que unirlas todo, en fin, esto es todo trabajo de los especialistas en GIS, pero bueno, que hubo que hacer una preparación de la base de trabajo que llevó su tiempo para tener todas nuestras carreteritas en la misma proyección y todas que pinchásemos la CA 240 y saliese la CA 240 y además tuviese el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Vale? Bien. Bueno, claro, nosotros íbamos a tomar la información desde el coche, entonces necesitábamos tener un sistema que capturase información en tiempo real y además íbamos circulando a la velocidad, por supuesto, nunca superando la velocidad legal máxima, pero tampoco, o sea, me parece que íbamos cuando se podía a 90 por hora y cuando no se podía o eran carreteras de menor circulación, pues a 50 o 60, pero teníamos que en esa velocidad, que parece que no, pero es rápido, ir tomando los datos por una persona que tenía que estar muy bien adiestrada para tomar los datos. Que teníamos una persona que, bueno, al final casi le tenemos que pagar a un psicólogo porque era una locura, ¿vale? Pero bueno, teníamos que tener un sistema de captura eficaz y rápido, vale. Muy bien. Pues nos hicimos una aplicación, teníamos todos los sectores que íbamos a identificar y teníamos todas nuestras carreteritas. Ahí están todas las carreteras que había en Cantabria, eso estamos metidos en el GIS y llevamos una PDA con toda esa información. Y entonces cuando uno empezaba a hacer el trabajo, lo primero que hacía es darle al botón de registrar sectores, decirle qué carretera vamos a estar y allá que vamos a tomar datos. Bien, y ahí tenemos todas nuestras etiquetas. Esos sectores que aparecen ahí, VVV, esto de la derecha, esos son los que se estaban generando en ese momento.
¿vale? Porque el observador, a ver, nosotros antes de hacer una carretera nos la recorríamos, ¿vale? Es decir, no te lanzabas a la carretera sin conocerla a ver qué pasa. Primero te la tenías que recorrer y el observador analizaba. Ya teníamos nuestras unidades de paisaje definidas, es decir, el observador no era libre para decir qué unidad existía, estaban codificadas las unidades, se las conocía, y entonces decía, vale, pues yo en esta carretera veo que hay unidad de monte arbolado, ciudad, prados o pastizales, ya sabíamos las que eran, luego las teníamos preseleccionadas. Y entonces arrancábamos y el observador, según íbamos entrando y saliendo en una unidad, tenía que pinchar inicio de unidad, final de unidad y qué unidad era, ¿vale? Estuvimos un mes hasta que cogimos la soltura de hacerlo. Pero esa soltura, una vez que se consigue, esto es rapidísimo. Bueno, decíamos cuando salíamos, cuando terminábamos, y teníamos una ficha, no sé si se llega a apreciar, pero bueno, lo importante no es ver el detalle, sino ver que tiene mucha información. O sea, cada sector, cada uno de esos 6.700 sectores tiene una ficha asociada donde dice, por supuesto, qué carretera es, si estás en el lado derecho, si estás en el lado izquierdo y las condiciones de visibilidad, pero te dice el factor A, el factor B, la visibilidad, la calidad y el tipo de unidad. Y todo eso lo hacía el observador, ¿vale? Luego había un trabajo de gabinete para pulir, en menos de 24 horas, porque si no se te olvidaba. Pero para eso teníamos las fotos. O sea, y durante cada vez que recorríamos, esas fotos se estaban lanzando. Entonces, teníamos un recorrido de la carretera, y cuando se terminaba el recorrido de esa carretera por el lado derecho, se paraba, como teníamos nuestro wifi, nuestra cosa, pues tú te conectabas, actualizabas esos datos, revisabas y cerrabas. Bien, bueno, pues esta es la ficha. Yo creo que aquí se verá un poquito. Hombre, había unos condicionantes que salen ahí a la derecha, pues necesidad de repasar el sector. Oye, pues mira, que algo ha pasado y no lo he visto, pues hay que volver. Cuando eran situaciones tipo, nosotros también queríamos generar un catálogo fotográfico de las escenas visuales tipo, que pudieran ser un ejemplo. Oye, pues mira, cuando decimos que la unidad es la 14 es esta, ¿vale? Porque es paisaje, entra por los ojos. Bien. Y una serie de propuestas de sectores excepcionales. Bueno, porque esto debería dar lugar no solamente a un mapa de calidad, sino a un mapa de recomendaciones de gestión. ¿Dónde se puede poner un mirador en las carreteras de Cantabria? Oye, pues si tenemos ya una red de carreteras con su caracterización y sectorización y sabemos cuáles son los tramos excepcionales, pues mira, ahí ya lo sabemos. Bueno, el número del sector, el número de carretera, la visibilidad, ¿veis? Ahí pone grandes panorámicas. Eso es la clasificación en 5 niveles que teníamos. El observador lo va definiendo, si es de un tipo o de otro. Aquí tenemos, en este caso, las distancias de las grandes panorámicas. La unidad paisajística, pues relieve, esto está codificado. Esto es una codificación que hubo que hacer para todas las unidades que teníamos definidas. Y bueno, pues estos son los ejemplos de las unidades, paisaje, estuarios y bahías, gargantas, llanuras. Bueno, desde luego geografía aprendieron mucha, porque estuvieron ahí varios... Bueno, 3 o 4 meses trabajando en ello. Y los condicionantes que habíamos dicho, si eran positivos o negativos, también se marcaban en el sector. Muy bien. Bueno, pues con los parámetros A y B, ¿veis? 0,8 a 1,20, lo teníamos metido en la base para poderlo cambiar automáticamente. Es decir, si quisiéramos decir, oye, no quiero que valga 0,8 a 1,20, que valga 0,60 a 1,40, se cambia y automáticamente la información de partida seguía siendo la misma. No se perdía el dato objetivo, esa foto, y esa realidad no se perdía. Podíamos cambiar los resultados matemáticos, ¿vale? Pero sabiendo de dónde partíamos. La ponderación que sacábamos y las observaciones si procedían. Bueno, esto es un diagrama de flujo de cómo se estuvo trabajando hasta este momento, del desarrollo de la aplicación. Por un lado, la recepción de datos, la valoración del paisaje que os he comentado, calidad y visibilidad, y la creación de la base de datos con esa formulita. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer el trabajo? ¿Cómo lo hicimos? Había una serie de requisitos, lo que os he comentado. Se hace la foto y la valoración a 90 grados, vamos ida y vuelta, tomamos los datos en el propio vehículo, ¿vale? Si hace falta se paraba, la meteorología bueno, influía, y hay una cosa que no pudimos repetir, que quedó ahí abierta, que es que no es lo mismo recorrer la carretera que en verano que en invierno, porque por ejemplo los árboles tienen hoja o no la tienen, y entonces lo que a lo mejor es una visibilidad pequeña porque está el árbol tapándote, en invierno pues tienes mayor visibilidad. Entonces eso nosotros hicimos, cuando lo hicimos,
y quedó eso abierto. Es decir, que el paisaje es estacional claramente y eso lo sabemos todos porque nos influye. Velocidad adecuada y constante y estado físico y mental muy importante del conductor y del que hacía esto, porque había que estar muy concentrado, ¿vale? Bueno, teníamos el propio coche, unos adaptadores, ahí veis la foto de la cámara integrada. La cámara llevaba un sensor con un GPS que le daba las coordenadas, lógicamente, para saber cada foto dónde estaba ubicada con la precisión de escala 95.000, que es la gracia del asunto, porque si no, esto no tiene mucho sentido. Una grabadora de voz, porque el que va marcando lo va hablando. Esto es como en los rallies. Curva a la derecha. ¿Por qué? Pues porque tú lo hablas y lo vas contando todo y a lo mejor se te ha olvidado marcarlo, pero luego lo vas a revisar. Cuando se acaba el recorrido, uno para, vuelve a escucharlo y lo va revisando, ¿vale? Y la propia cartografía. Bueno, ahí veis todos los cachivaches que llevábamos en el coche y cómo estaba el coche. Por supuesto, la Guardia Civil tuvo que ser informada porque ver un coche circulando con eso pegado, ventanilla bajada, hombre, pues a lo mejor en algún sitio no te miran, pero había zonas en las que era complicado. Bueno, pues foto cada 5 segundos, sincronizado en fecha y hora y toda esa información se almacenaba en tiempo real para luego gestionarla. Bueno, se creaba con eso un track log. Un track log es una asociación de puntos, ahora lo veremos, todos georreferenciados, donde está el número de la foto, la ficha que rellenamos y el tipo de información que estamos almacenando. Y cada vez que se cambiaba de unidad paisajística, había un corte. Eso es importante porque todo esto se va a gestionar con un GIS. Entonces, necesitamos saber el principio y el final de cada unidad y a qué unidad estamos trabajando. Bueno, esto es lo de antes, lo de las fichas. Esto es todo el montón de cosas que llevábamos, el software, la cámara, el GPS y los waypoints, en fin. Esto no cambia mucho, es decir, hoy en día lo que hay es una tecnología más rápida, más potente, mejores cámaras, un GIS todavía más evolucionado, pero al final los componentes siguen siendo lo mismo, por lo tanto la experiencia vale. Bueno, cuando terminábamos el trabajo de campo revisábamos esto en gabinete o en el propio coche, todos los datos que se tomaban y creo que ya por aquí vamos a empezar a ver. Estos son ejemplos de las fotos. O sea, dentro del propio sector, como teníamos fotos cada 5 segundos, quiere decir que teníamos muchísimas más fotos de las que necesitábamos realmente para cada sector. A ver, un sector podía tener 300 metros o 500 metros de la misma unidad. Entonces, teníamos muchas fotos del mismo sector. Entonces, lo que hacíamos, en lo que es ya el trabajo final de archivo, descartábamos las fotos que no nos decían nada porque estaban borrosas o lo que fuera y nos quedábamos con una foto tipo de ese sector. Pues, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un talud de la carretera. Bueno, pues eso tener un reflejo, ¿vale? Hombre, había sectores muy pequeñitos, pero nunca eran tan pequeñitos como para que no hubiera al menos 3 o 4 fotos, porque íbamos a una velocidad relativamente despacio, ¿vale? Nos daba tiempo a recorrer ese sector haciendo varias fotos. Bueno, hubo que hacer una serie de correcciones a la información. Bueno, básicamente las correcciones son que, por muy preciso que fuese el GPS, y más en el relieve en el que tenemos, que muchas veces la señal no es buena, pues había que forzar el punto al eje de la carretera, ¿vale? Es decir, estas son de las, digamos, de las pocas manipulaciones de la información que se hacían después de obtenidas. Esos puntos es donde está diciéndote el GPS que está la foto y realmente estaba en el eje de la carretera, o en el lado derecho o el lado izquierdo. Bueno. Bien, bueno, esto se gestionó, se exportó, hay una base de datos, no vamos a entrar en más detalle, y al final lo importante, después de estar tomando datos como locos, era ver si el sistema informático era capaz de gestionar esa barbaridad de datos y lanzarlos a un plano, que era lo que estábamos buscando. Con esos códigos de colores, naranja ya sabéis que es excepcional, y verde pues alto. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que teníamos. Esto es una carretera que va entre ambas Mestas y Vega de Pas, y derecha e izquierda, según el sentido del que vaya el vehículo. Y entonces tenemos ya, hombre, se ha puesto en bonito, pero realmente esto lo hacía automático ya el programa. Es decir, en el momento en que teníamos los datos metidos, las fotos archivadas y los valores ponderados, la gracia del sistema es que esto era automático. Y si teníamos que corregirlo o volverlo a actualizar un año después, pues era el tiempo de recorrer las carreteras y volver a ir marcando. Entonces, aquí hay una pequeña explicación de por qué salen esos códigos de colores, ¿no? Pues en la zona gris es que toda esa zona estamos pegados a un talud, ¿vale? Y por eso sale gris.
En cambio, pues en la zona de naranja, pues son vistas sobre un bosque de ribera. Pues habrá un bosque muy bonito que estará allí. Bien. Entonces, bueno, pues ahí tenemos toda la información. Claro, esto está georreferenciado. Si pinchas ahí, sabes las coordenadas exactas de inicio y de final. Y si alguien quisiera, imaginaros que hay un promotor o el propio órgano de carretera dice, bueno, pues yo es que quiero hacer una ampliación de un centro de conservación o hacer alguna actuación y le da por ponerlo en la zona naranja, pues antes de ponerle, oye, ojo, que esa zona tiene una visibilidad muy buena, es una calidad muy alta, a lo mejor estás fastidiando una escena que se ve desde el vehículo, lo puedes poner en otro lado, siempre que se pueda, ¿no? Bien, bueno, pues claro, la gracia es que esto encima se metió sobre el Google Earth, ¿vale? Esto está montado para que cualquiera, desde su casa, en cualquier ordenador, pueda pinchar y acceder a esa información. Y se solapa, claro, estamos en un 25.000, es una escala buenísima para meterlo dentro de un modelo digital del terreno, ¿vale? Entonces, eso que veíamos de los valores excepcionales de que era un bosque de ribera, pues aquí lo vemos, el río Pas con su bosque de ribera. Claro, no es una coincidencia, es lo que hay. Vale. Aquí pongo una nota diciendo que la visibilidad es mínima, porque tenemos el bosque muy pegado, pero la calidad es excepcional. O sea, por eso sale en ese nivel. Es el caso que yo os decía, que la calidad, cuando es excepcional, domina la fórmula, domina el resultado. Bueno, en esos tramos insertaban las fotos a nivel de documentación básica, por si alguien quería revisar, todas las fotos estaban georreferenciadas y entonces podían incluirse pinchando en esa propia capa y ver al mismo tiempo la foto de lo que uno ve desde la carretera, ¿vale? Aquí había una cosa que se quería hacer, que era recorre Cantabria desde la carretera, desde tu casa. Es decir, te podías poner en la carretera, entrar en el Google Earth, ir por el sector pinchando las fotos de lo que tú veías. Hombre, no es lo mismo, pero en fin, un día que no puedas irte por Cantabria a dar una vuelta, pues ya te puede ayudar. ¿Vale? ¿Veis? Aquí cada sector tiene su fototipo de lo que podemos ir viendo. En la parte de los taludes, pues se ve un talud, o sea que no es pues, un trozo de piedra. Bien, y ya os digo que lo interesante de todo esto era la manera práctica de usarlo. Esto tiene un formato KML, que es el formato que tú exportas a cualquiera, lo coges en tu correo electrónico, lo pinchas y entonces tienes tu capita en tu ordenador en el Google Earth y además puedes hacer un 3D con el Google Earth y vas viendo tu carretera como sube y baja, con tu valoración paisajística. Entonces, si, no sé, un ayuntamiento quiere hacer un polígono industrial y lo hace justo enfrente de un tramo de excepcional valor paisajístico, pues a lo mejor hay un argumento para decir, oye, quizás ese no es el mejor sitio para hacer esa actividad que se carga el paisaje, desde la perspectiva paisajística. Luego puede haber otros argumentos ya, económicos o de agrología del tipo de suelo, de lo que sea. Bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de la exportación a Google Earth, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos girado el ángulo y ahora vamos por la carretera, ahí navegando y viendo pues los valores. Estos son los valores que tiene 4,4, 4,4, 3,2, 6,2. Te van dando los valores de la parte que estás viendo en primer plano. O sea, esto es como navegar por el Google Earth que tenéis todos vosotros accesible, con una capa de información como si quieres cargar la capa de ciudades y la pinchas y te ponen las ciudades o pues una más. Lo único que hay que tener es la capa, que es una capa, vamos, en su momento es una capa pública, o sea, se pinchaba y se mandaba. Bueno, no vamos a entrar en esto, esto es el cisco de conversiones de las capas, esto todo está georreferenciado y forma parte del GIS que tendrá la Consejería de Obras Públicas en su trabajo. Y bueno, los resultados os los vuelvo a poner aquí para que veáis un poco el esfuerzo, los 29.000 kilómetros recorridos, 5.000 de carreteras, 95.000 fotos, por eso salen tantas fotos, y 6.757 sectores en los que tenemos información que nos vale incluso para autorizar un cerramiento de una parcela para el Servicio de Conservación de Carreteras o algo de mayor escala, como puede ser pues una autorización de un, no sé, de un pesillo en un sitio donde queremos ver el análisis del paisaje y reforzarlo, además de las propias simulaciones o otro tipo de análisis. Realmente el objetivo era tener un instrumento de gestión, uno más que pudieran los técnicos utilizar, cada uno para lo que le interese. ¿Sí?
Bueno, esta es la matriz con todos los resultados finales que salieron después de esas 165 unidades teóricas que identificamos, luego ya por la escala, porque se dejaron fuera algunas que eran demasiado pequeñas y hubo un proceso de depuración. Finalmente salieron 78 tipologías de paisajes valorados, ¿no? Y codificados. Aquí tenéis un poco las estadísticas. Bueno, pues las excepcionales representan casi un 7% desde el punto de vista kilométrico. Estamos hablando del porcentaje de kilómetros desde los cuales el paisaje que se ve de Cantabria es excepcional. Pues un 7% de esos 6.000 y pico kilómetros. Son 364 kilómetros y alto, pues 1.379. Es decir, tenemos una barbaridad de kilómetros con un paisaje, bueno, claro, es la realidad de nuestra tierra. O sea, es que Cantabria tiene un paisaje muy bonito. Y la gracia de este estudio es que no obtiene conclusiones que sean incoherentes con lo que, en fin, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, pues somos o estaríamos de acuerdo. Insisto que la utilidad de este trabajo es la manera de automatizar lo que es la toma de datos, la actualización y el disponer de un instrumento de una escala que no es la habitual. Bueno, ahí tenéis el Carpatáceo, todos los planos, y este es un ejemplo de los planitos, eso es la zona de Santoña, y ahí tenemos el plano formal con su leyenda, su minuta, y abajo pues la misma carretera del Google Earth, pues como llega atravesando Berria hacia el Monte Buciero, ¿no? Obviamente cuando estás atravesando las marismas, pues es un paisaje excepcional, ¿eh? Y por ahí estaría la depuradora en la zona gris, que en ese momento se estaba trabajando ya en ella. Bueno, pues esta es otra carretera, Reynosa Braña Vieja. Bueno, pues zonas de muy buen paisaje cuando no hay un talud de por medio. Puente Nasa, Piedras Luengas, pues lo mismo. Bien. Bueno, esto es porque cada uno tendrá sus recuerdos y sus referencias. Dirá, coño, mi casa, o por ahí voy yo todos los días. Bueno, pues la zona de Ollambre. O sea, no hemos descubierto ningún paisaje que no se conociera ya. O sea, evidentemente, pues la zona de Ollambre tiene un paisaje muy bonito. Lo que pasa es que das un instrumento, digamos, cuantitativo, o bastante objetivo, que permite definir dónde empieza y dónde acaba determinados sectores. Bueno, estas son las fotografías tipo que teníamos, valor 8, valor 10. Bueno. Se hizo una prueba creo que fue con un colegio, les dimos estas fotos, las fotos tipo, sin poner el valor. Hicimos este juego, ¿no?, de varios grupos de gente, unas fotos que cada uno puntuase de 1 a 10 a ver dónde llegábamos. Pues llegábamos a lo mismo. Pequeñas diferencias entre categorías intermedias, pero lo bonito es bonito para la inmensa mayoría desde esa perspectiva del paisaje, ¿eh? Que hay otras perspectivas. Bien. Bueno, pues escala 25.000, GIS, una metodología que fue pionera, yo creo que nadie lo ha repetido porque, en fin, pues, ahí quedó ese trabajo. 34% de carreteras con un paisaje de alta calidad, 7 excelente. Se quiso hacer, y yo creo que parte sí se ha aprovechado para plantear miradores y un plan de gestión de mejora del paisaje. Claro, es que lo interesante era también detectar los paisajes degradados, o sea, aquellas zonas degradadas que se veían desde la carretera, porque era una manera de focalizar la inversión o las actuaciones de restauración. O sea, pues, uno de los criterios puede ser, quiero recuperar el paisaje en aquellas zonas que más se ven. Esto es como cuando entramos en una ciudad y decimos, pero qué entrada más fea, ¿no? Qué horroroso es entrar, no sé, por la zona industrial. Deberían hacer algo. Pues aquí lo mismo, a lo mejor hay una carretera que tiene un paisaje muy bueno, pero hay una cantera ahí que está en medio. Bueno, pues si hay que decidir entre qué canteras hay que restaurar, aquí tenemos un criterio que nos puede ayudar, porque dinero no hay para todo. También se hicieron cuencas visuales desde todos los sectores de la carretera, porque nosotros veíamos desde la carretera, pero también la carretera era vista. Y entonces, bueno, pues tenía también esa utilidad, porque ya estaba todo georreferenciado. Y se pretendía hacer, que al final no se llegó a publicar, una guía de las carreteras paisajísticas. Esto transformarlo en un pequeño instrumento turístico, divulgativo. Y bueno, para terminar, pues nos llevamos una sorpresa. Esto no estaba previsto, pero bueno, en el año 2010 se celebró el tercer Premio Internacional a la Innovación en Carreteras, que lo organizaba la Asociación Española de Carreteras, en honor a un ingeniero, Juan Antonio Fernández del Campo. Y bueno, pues ahí se presentaron varios proyectos y no sé muy bien quién mandó el proyecto. Yo de luego no lo mandé, pero alguien lo debió mandar o comentar. Y bueno, pues le dieron una mención al estudio de las redes de carreteras paisajísticas, que bueno, pues al final, después de haber estado tanto tiempo echando horas, bueno, pues en fin, fue un detalle para terminar el trabajo que estuvo bien. Ese chico que aparece a la derecha
del señor consejero, que estaba ahí recogiendo el premio, es el increíble personaje que tomaba datos desde el coche, que realmente es la piedra angular. Es decir, sin esta persona, Fernando Palacio, que es de Santoña, y que, bueno, pues fue una persona maravillosa porque, desde luego, o sea, este trabajo tenía una base personal inevitable, porque hasta el día de hoy no hay ningún robot que pueda hacer todo lo que hizo este señor, tomando datos, memorizando, integrando e interpretando correctamente lo que veía. Entonces, pues ahí está recogiendo el premio y celebrándolo pues con todo el equipo. Y nada más, esto fue todo. Hay, bueno, pues algunos de los que participamos, Fernando Palacio, que ya os he dicho que es esta persona, y bueno, pues muchas gracias por la paciencia y tanto kilómetro de carretera compartida. Podrían haber servido para algo realmente en estos años. Ha servido para algo, ¿no? Yo no lo conocía y no sé si se han construido miradores o se han hecho algún proyecto de restauración como consecuencia de este estudio, o si la propia, si incorporabais mejoras de, yo creo que es mejoras de paisaje, recorrido de las carreteras para algo, no, o tenía alguna segunda fase, o si se ha quedado ahí en el papel, estas cosas de estos estudios que a veces dan un poco de si es así, o si realmente conoces que haya tenido recorrido. Bueno, a ver, se ha utilizado en parte, pero muchísimo menos de lo que podía haberse utilizado. A ver, yo en mis trabajos sí lo he utilizado, conozco su existencia y bueno, pues lo he podido aprovechar en algunas situaciones. Sé que ha habido algunas actuaciones que han partido de esta información, pero desde luego, digamos, el esfuerzo realizado hasta tener ese instrumento, que ha sido muy alto, que fue muy alto, cuando ya estaba todo hecho, o sea, cuando ya era fácil utilizarlo y fácil actualizarlo, porque esto, tened en cuenta que puede funcionar como un indicador de calidad paisajístico más, si cada 5 años o cada 3 años o cada legislatura se hace un recorrido y se vuelve a actualizar la información, podemos ver cómo cambian esas escenas paisajísticas. Y os aseguro que muchas de las cosas que salen en la prensa son visibles desde la carretera. Y muchas de las políticas que se anuncian que se van a hacer son visibles desde la carretera e influyen en estos resultados, ¿no? Entonces, no se utilizó todo lo que se pudo utilizar, eso está claro, porque, bueno, también hay que tener en cuenta que vino la crisis y arrasó con todo. O sea, estamos hablando de 2010, a los poquitos empieza la crisis a entrar y entonces hay mucha parte de inversión que se podía utilizar o que de alguna manera podría haber beneficiado, que es que no se hizo nada de nada en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja es que eso sigue estando ahí y se puede poner en valor, pero desde luego no se utilizó todo lo que se pudo y todo el potencial que tiene. Pero incluso el decreto 61/2004, que está aprobado y que define normas de protección más allá de la evaluación de impacto, no se ha utilizado todo lo que da de sí, porque habla de muchas cosas, habla de instrucciones técnicas de buenas prácticas, de instrucciones del paisaje. Tal. Hombre, ahí ha habido un poco más de desarrollo porque sí que es cierto que muchas veces la Consejería de Medio Ambiente ha utilizado ese decreto para decir, aquí hay que evaluar esto. Y a veces nos han dado las gracias, y, oye, gracias a ese decreto he podido evaluar una cosa que no estaba contemplada, sobre todo dentro de los espacios naturales protegidos. Pero bueno, en definitiva no se ha utilizado todo lo que se podía haber utilizado, esa es la realidad. Echo de menos un poco el análisis de la propia carretera en sí mismo, igual como veis en la ventana, o sea, porque también el paisaje yo creo que se puede configurar en este tipo de carretera, controlar un poco dimensiones, estas carreras, vamos a poner un ejemplo, o otras decisiones de control de los propios márgenes de la carretera, o sea, hay estructuras, la verdad es que las carreteras son un elemento, yo creo que también en mi
No se llegó a eso. Sí se planteó la posibilidad de incorporar una cámara que fuese viendo la carretera desde la propia carretera, hacia adelante y hacia atrás. Eso yo creo que ya se está haciendo en muchas carreteras, además ahora ya con los drones y con ese tipo de cosas que van georreferenciando la propia visualización de la carretera. Pero esa implementación, por ejemplo, es facilísima. Y lo mismo que exportar esto ya no solamente a carreteras, se podría hacer, no sé, en caminos forestales o en vías municipales. O sea que los 3 niveles de las carreteras autonómicas y las autovías. Las autovías no las volcamos del todo, ¿vale? Pero sí que se recorrieron. Lo que pasa es que la red de carreteras, las carreteras terciarias, para entendernos, son ya unas carreteritas muy, muy pequeñajas y están ya metidas en... Por eso decíamos que era muy potente el instrumento de la carretera, porque atraviesa prácticamente todo el territorio. No hay un territorio que no tenga una carreterita. Y por eso son 6.000 y pico kilómetros de carreteras, que para una comunidad autónoma con la superficie que tenemos es una densidad muy, muy alta, ¿vale? Pero bueno, de aquí hay muchos potenciales. Nosotros tuvimos una reunión con unos arquitectos de Madrid en una de las ponencias que hicimos y a ellos les encantó la idea y creo que algo hicieron a partir de ahí para el paisaje urbano en Madrid, en un Vallecas o no sé dónde, utilizaron esta idea para incorporarla como sistema de seguimiento. Igual que hay coches de la policía que van poniendo multas con las cámaras, pues ellos hacían algo parecido. Entonces, bueno, tiene muchas posibilidades realmente, porque la información está ahí. Lo que pasa es que pasa el tiempo, dentro de poco va a ser ya casi un tema histórico, pero bueno. Hombre, hay que pensar que en el año que se hace, el 2010, que ya han pasado años, las limitaciones técnicas de capacidad de almacenamiento, señal, eran muy grandes. Y nos costó bastante encajar ese volumen de información. Hoy en día eso está completamente superado. Sí, estuvimos a punto de hablar con Google. Sí, quisimos. Hubo un momento ahí de, ¿qué os parece, chicos, si además de la información hacemos esto mismo para todas las carreteras de España? Queda ahí todavía la idea. Pasa que era en una época chunga porque no había dinero, pero yo creo que Google con un pequeño sponsor del Gobierno de Cantabria hace esto y lo mete en todas las carreteras. Tened en cuenta que esto se puede automatizar, es decir, en el momento en que ya está hecho y más o menos práctico, hombre, hay que recorrerlo, pero Google lo va a recorrer de todas formas. Ribera, unidad de paisaje Ribera, su calidad intrínseca va matizada después por el coeficiente y esa introducción de ese coeficiente ya fue particular. Nosotros primero hicimos una aproximación teórica de las distintas formas de relieve, los usos y las unidades finales, y en esa aproximación teórica se le asignó ya a cada unidad un valor que tenía que salir, ¿vale? Porque entendíamos que, pues no sé, unas playas con una panorámica, no sé, Liencres, tenía que ser de paisaje 10. Entonces, digamos que el trabajo de los expertos fue precisamente asignar el valor que tenían que tener las distintas unidades. Y luego lo que buscamos fue el algoritmo que hacía que ese resultado se consiguiera, ¿vale? Entonces, digamos, el algoritmo fue después de la realidad paisajística. ¿Y cómo acordabais las contradicciones? ¿Las contradicciones entre los expertos cuando hablaban de esto? Sí, en el listado de condicionantes que pusimos, positivos y negativos, yo os he mostrado algunos cuantos, pero había un listado muy amplio de lo que nos podíamos encontrar en esa escena que cambiase esto, pues eso, yo qué sé, pues unos carteles oxidados o basura, o a lo mejor, no sé, una construcción súper chula, en fin, que lo mejora, ¿no? Entonces, pues ahí salieron, no sé si eran 50 o 60 posibilidades. Y alguna más que se incorporó a la vista de lo que el observador decía, coño, he pasado por aquí y he visto una bandera de España con un mástil no sé qué. Entonces, todo eso se incorporaba y se puntuaba, si era positivo o negativo. En ese sentido,
era posible puntuar positivamente intervenciones, oye, lo que ha contado Fran, desde la misma carretera, en que en sí mismo la carretera era un valor, o ha sacado antes Nansa, pues oye, La Coilla, por ejemplo, la presa La Coilla, eso es un valor, ¿consideráis que eso era un valor positivo? O sea, ¿intervenciones humanas podían ser positivas? Sí, de hecho había algunas intervenciones humanas que podían ser positivas, yo que sé, pues por ejemplo, pues ese mismo embalse que ya está completamente integrado y que forma parte de una perspectiva muy concreta de la carretera, que se ve el embalse y además si está saliendo el agua. O sea, no se estaba valorando el impacto de la actuación en otros ámbitos, yo que sé, de la calidad del río o de la fauna, no, esto era un tema paisajístico, digamos, estético, ¿bien? Que es una aproximación muy sectorial, es decir, que esto es una manera de valorar el paisaje que no agota todas las posibilidades. Entonces sí que había intervenciones humanas que daban, no sé, pues ver un torreón en un Picacho, pues es humanísimo, pero en fin, pues es estéticamente, no sé. En principio, la gente, yo por lo menos a nivel personal, pues yo veo un torreón de la Edad Media ahí colocado y a mí me gusta verlo. Posiblemente esto, si lo valorásemos en la Edad Media y hiciésemos un estudio del paisaje, sería como poner un molino eólico en esa época. Es decir, esto es una barbaridad. Bueno, espérate 500 años a ver lo que dicen. Pero sí que había intervenciones humanas que tenían condicionantes positivos, aunque no eran las más frecuentes. Normalmente los condicionantes negativos, los que penalizaban esa escena, estaban asociados, pues, residuos, humos, escombros, en fin, una serie de cosas, edificación sin valor paisajístico, en fin. Pero no sé, la colegiata de Cervatos, pues evidentemente, si se ve en una escena, le da un plus. Pero también se hacía de una forma muy transparente, es decir, me refiero que todo esto estaba previsto para que si alguien quiere entrar en el sistema y dice, oye, yo este condicionante quiero que sea negativo o positivo, tú lo cambias en la base de datos y automáticamente en todas las fotos donde aparece se recalcula, ¿vale? Digamos que ese es el valor de esto, que una vez que tú tienes la información, si quieres modificarlo, el resultado se reajusta, estos planos se reajustan. Si quieres actualizarlo, en donde haya habido cambios, lo puedes hacer muy rápido. Y si quieres ver qué pasaría si, también lo puedes hacer.